Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Pues primero quiero empezar disculpándome porque esta charla, bueno, la estuvimos posponiendo por cuestiones del suscrito desde el año pasado, pero ya estamos aquí para cumplir con lo acordado. Eh, Me da gusto saludar a los organizadores, les agradezco nuevamente esta invitación, eh, a todo el auditorio que se está conectando. Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a tratar de aprovechar esta hora, o no sé si un poquito más, lo que nos tarde el tiempo. Esta charla la he titulado pues, Estrategias Defensivas en el Sistema Penal Acusatorio, en las diversas audiencias que nos toca intervenir. Eh, Su servidor, bueno, estuve como defensor público 9 años ahí en el Reclusorio Oriente en Ciudad de México, pero también litigando en los demás reclusorios de la ciudad, ¿no? Y pues bueno, como defensor, pues la práctica cotidiana de tantas audiencias, de tantos jueces, nos permite, por alguna manera así decirlo, diseñar estrategias para llevar la defensa de algún asunto, algún delito a lo largo del proceso. Es importante destacar que, pues bueno, un aspecto a considerar aquí es que también tenemos que conocer el criterio de los jueces con el que nos va a tocar. ¿Por qué comento esto? Porque para lo que un juez nos puede funcionar como una estrategia de defensa, con otro no nos va a funcionar, ¿sí? De ahí la importancia también de conocer los criterios. Tengo la fortuna de hablar con gente de todo el país, de México, incluso hasta de otros países. Hacemos de repente pláticas de estudio comparado de cómo, aunque es un mismo sistema, pero pues se lleva de diferente forma incluso de un estado a otro o de una sala a otra. Me tomé la libertad de diseñar unas diapositivas en base a diferentes audiencias que me ha tocado intervenir, insisto, ya sea audiencias iniciales, ya sea audiencias intermedias, audiencias de procedimiento abreviado o de juicio, para tratar de compartir algunas experiencias que, insisto, me han permitido a mí diseñar algunas estrategias acorde al caso, acorde al criterio del juez con el que me voy a enfrentar en audiencia. Y pues bueno, la intención hoy es compartirles un poco de esto. Voy a compartir unas diapositivas que me di a tarea de elaborar para todo el auditorio. Por ahí si alguien me puede confirmar si se puede ver la presentación, se lo agradecería, por favor. Sí, maestro, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, eh, el primer punto yo creo para todos los abogados, sobre todo nosotros que somos defensores, nos ocurre un fenómeno. ¿Cuánto tiempo tenemos a veces para preparar la defensa de un asunto? En el caso de la Defensoría Pública, no exagero al decir que a veces en la misma audiencia se nos entrega copia del expediente, o sea, ¿cuánto tiempo tienes para analizar, ¿no? A diferencia del Ministerio Público, que él integró la carpeta, que tuvo 48 horas con teniendo una persona detenida, o si fue sin detenido, tuvo muchos meses para poder integrarla, estudiarla y conocerla a la perfección. Nosotros como defensores, en la práctica, pues muchas veces la carpeta nos la dan 5 minutos, 10 minutos o en la misma audiencia. Entonces, de ahí que el primer tema es, pues, estudiar, ¿sí? Yo particularmente lo que hago es buscar de entrada cuál es el hecho con apariencia de delito, ¿sí? ¿De qué están acusando a la persona que voy a defender? Me voy a buscar la entrevista del denunciante, la entrevista de los policías, ¿sí? Para saber de entrada de qué se va a tratar el asunto, ¿sí? Y una vez que tengo esa primera información, me dedico a ojear la carpeta para ir investigando, para ir confrontando contra los registros de investigación de esa carpeta, para ver si ese hecho está corroborado o si tengo manera de refutarlo, de confrontarlo, ¿no? Entonces, voy a manejar algunos ejemplos. A mí me gusta mucho ser casuístico, fíjense. Aquí en Ciudad de México es muy común, hay una alta incidencia del delito de narcomenudeo en sus diferentes hipótesis: comercio-venta, posesión simple, fines de suministro. Obviamente, si un policía pone a disposición a una persona por narcomenudeo o posesión simple, pues sabemos que en la audiencia inicial la defensa pues va a plantear una suspensión condicional, es decir, hay altas probabilidades de que lo saque libre. Entonces, ¿qué es lo que se realiza para que no la tenga tan fácil el imputado ni la defensa? Pues que el relato de los hechos se acomoda en esa entrevista del policía para que
no quede como un narcomenudeo en posesión simple, sino que tenga fines de comercio, fines de venta, fines de suministro, ¿no? Y entonces, fíjense, de manera resumida, y quizás esta historia le va a sonar conocida a varios colegas que nos siguen de otros estados de la República. En estos delitos, normalmente, ¿cómo viene el relato del elemento aprensor? Porque, pues, la regla es que en estos delitos de narcomenudeo, pues, quien se da cuenta y quien presenta la denuncia, pues, es el policía. Entonces, más o menos dice así, y estoy seguro que van a coincidir muchos conmigo en las carpetas que han llevado este delito, ¿no? Dice el oficial, pues salir circulando el día 30 de enero por tal avenida, a bordo de tal patrulla, me dirijo a un parque donde tengo conocimiento que en esa zona hay un alto índice de narcomenudeo. Lo que voy subrayando, por ejemplo, en color distinto como rojo, en color rojo, más tarde lo voy a retomar, ¿sí? Entonces el policía, sé que en ese lugar hay una alta incidencia delictiva. No están cambiando las diapositivas. ¿No están cambiando? A ver, no sé, ahí se supone que está una diapositiva que dice entrevista del policía, no sé si es la que se ve o no se ve esa. No, maestro, estamos viendo que dice estrategias A defensivas ver, en las audiencias. a ver ahí. Justamente, ahí está, Bueno, entrevista de... gracias por la observación. Entonces, fíjense, el relato más o menos viene así en todas esas carpetas de narcomenudeo, ¿sí? Va circulando el policía a baja velocidad porque él ya sabe que en esa zona hay una alta incidencia de ese delito, ¿no? Y entonces continúa la narrativa en la entrevista y dice que pues al hacer un recorrido pie a tierra, se da cuenta que hay una persona, ¿sí? Que para variar está de espaldas al policía, ¿no? Eso le llama la atención, se acerca el oficial y dice, ya que estoy a un lado de él, me doy cuenta que está sosteniendo una bolsa plástica transparente, ¿sí? Y en cuyo interior pues hay más bolsitas pequeñas, ¿sí? Que debido a mi amplia experiencia, ¿sí? Sé que es marihuana, es un vegetal verde seco, ¿no? Entonces, más o menos para ilustrar, fíjense, así como tengo en esta diapositiva. Va el oficial en su patrulla, en su unidad, ve una persona de espaldas, ¿sí? Y ahí dice que ya al estar al lado de él se percata que trae estas bolsas plásticas, una grande y dentro de esa bolsa grande hay unas bolsas más pequeñas con un vegetal verde seco. Lo interesante aquí son las afirmaciones que hace el elemento aprensor enseguida, porque lo justifica de la siguiente manera. Dice, ya lo localiza esta persona, ya lo vi de espaldas y me acerco y lo veo en delito flagrante manipulando un narcótico. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo sabe oficial que es narcótico? Bueno, en la entrevista nos sigue narrando. Esto lo sé debido a mi experiencia, porque yo ya he tenido a muchas personas con una dinámica similar y además porque pues he tomado muchos cursos de capacitación en tema de narcóticos, ¿sí? Además, el color, la textura, el olor, sé que es una sustancia prohibida, sé que es marihuana, o sea, así lo afirma. Entonces, chéquense esos primeros puntos, ¿sí? Ya está afirmando que esa sustancia es marihuana. Luego dice en la entrevista al oficial, por lo que al estar en un delito flagrante, realizo la detención de esta persona, ¿sí? Lo reviso, no le encuentro ningún otro indicio, le leo sus derechos y le digo que lo voy a poner a disposición del Ministerio Público por cometer un delito llamado narcomenudeo con fines de suministro. Y otra vez subrayo ahí en color rojo esas frases, porque tiene una razón de ser. Un poquito más adelante vamos a ir puntualizando esto, ¿no? Entonces llega ya la persona detenida. Casualmente, aquí en Ciudad de México, la mayoría de personas que me tocó defender por este tipo de delitos eran personas en situación de calle, ¿sí? Personas que se dormían ahí en una vía pública, en un parque, en un jardín, ¿sí? Y entonces yo detecté ese patrón común que personas en situación de calle pues llegaban como narcomenudistas, ¿sí? Bueno, entonces ya tenía yo el hecho, ya tengo el hecho que esa persona que está detenida pues es porque estaba realizando un delito contra la salud, ¿sí? Una conducta tipificada en la Ley General de Salud, en el rubro de los delitos contra salud. Y la siguiente parte, ya que tengo el hecho, ya que analicé la noticia criminal del policía, ¿sí? Tengo que confrontar en la carpeta, ¿sí? A ver, ¿alguien le avisó al policía que en ese lugar una persona estaba vendiendo droga? Es decir, ¿hay una denuncia previa que motive que el oficial llegue a ese lugar? Reviso la carpeta y veo que no, que ahí el primer dato que aparece es la entrevista al policía, pero no advierto que previamente alguna otra persona, algún monitorista de las cámaras de seguridad pública le haya dicho, mira,
ve una persona que está manipulando, está intercambiando dinero por vegetal verde, pues ve y averigua qué está pasando. No, reviso que en la carpeta en muchas ocasiones, no viene una denuncia previa. Luego, otra pregunta que yo me hago, ¿ya está predispuesto el oficial para detener a alguna persona en esa zona? ¿Y por qué lo cuestiono? Por lo siguiente, porque en su primera entrevista dice que él se dirige a esa zona porque sabe que en ese lugar ya hay un alto índice de delito, ¿sí? Y en específico dice narcomenudeo, ¿sí? Para mí ya va predispuesto, ¿sí? Para mí ya tiene una predisposición de que en ese lugar va a detener a una persona. ¿A quién? No lo sé, ¿sí? Pero para mí, al momento que él dice en su entrevista, me dirijo a ese lugar porque sé que hay alta incidencia en el narcomenudeo, ya me indica que él está predisponiéndose a detener a una persona en ese lugar, ¿sí? Luego, siguiente pregunta que me hago yo en los registros. ¿Cuál fue la conducta inusual o sospechosa que llamó la atención del policía para acercarse a esa persona? Si recordamos aquí la imagen, el oficial dice que llega al lugar y se da cuenta que es una persona de espaldas, ¿sí? Esa es la primera conducta que le llama la atención al oficial, ¿sí? Que se percata que está una persona sentada de espaldas, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, cualquiera de nosotros que llegue a un parque y se siente y esté de espaldas, eso ya convierte la conducta como en sospechosa, como evasiva, ¿sí? ¿Sospechosa? Bueno, otra pregunta que yo me hago. El oficial dijo que con solo ver el vegetal, debido a su amplia experiencia, a sus cursos de capacitación puestas a disposición por delitos contra la salud, él está seguro que lo que tiene esa persona en esas bolsas es marihuana, es cannabis sativa. Sin embargo, registro yo la carpeta para ver si en la carpeta, en el expediente, hay algún documento, algún diploma, alguna cédula que me diga que efectivamente, objetivamente, ese policía cuente con los conocimientos y la capacitación para a simple vista detectar y afirmar que la sustancia que tiene es narcótico. Reviso y no viene ningún documento que me diga objetivamente que él tiene esa capacitación, que él con solo ver la sustancia ya sabe qué es, ¿sí? Luego, a ver, el oficial dice, lo detengo porque trae un vegetal verde seco que a mi criterio yo afirmo que es marihuana. La pregunta es, bueno, ¿y el oficial en ese momento traía alguna sustancia química para aplicarle a ese vegetal verde seco y tener una prueba presuntiva que nos dijera que es cannabis? ¿Sí? ¿Por qué razón? Yo sé que iban a decir, oiga, pero más adelante, cuando ya lo llevan al MP y le aplican ahí, interviene el perito en química, va a dar el resultado que es positivo a cannabis. Sí, pero es una prueba confirmativa. El tema aquí es primero ver si tienes una prueba presuntiva para saber si estás en presencia de una sustancia prohibida por la Ley General de Salud. Sí, licenciado Luis Donaldo, lo escuchamos, levantó por ahí su mano. Sí, maestro, buenas noches. También Buenas sería noches. bueno cuestionar el cómo afirma que vio 15 bolsitas, ¿no? O sea, porque ya da por hecho de vi 15 bolsitas cuando apenas estamos en el caso hipotético de flagrancia, ¿no? Sería ilógico que inmediatamente al verlo contó 15 bolsitas, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? no, para allá vamos, para allá vamos. Fíjense, ahorita le estoy comentando que, bueno, como un primer filtro, vamos a llamarle así, tengo ya el hecho, ¿no? Detienen una persona por narcomenudeo y ahorita estoy contrastando en la carpeta a ver si hay información que corrobore todo lo que señaló el elemento aprensor en esa entrevista, ¿sí? Por eso ahorita estoy puntualizando estas preguntas porque ahorita vamos a los demás aspectos que nos interesan, ¿no? Entonces, fíjense, siguiente pregunta, el oficial dice, a ver, lo detuve porque está cometiendo el delito de narcomenudeo con fines de suministro. Bueno, y objetivamente, ¿cómo sustenta el oficial la finalidad, el elemento subjetivo específico que requiere ese tipo penal? ¿Cómo acredita la finalidad? Siguiente pregunta, ¿qué es el suministro? ¿Qué entiende el oficial por suministro? ¿Sí? Esto para empezar a hacer un análisis y empezar a ver qué voy a argumentar, qué voy a contraargumentar en este caso en la audiencia inicial en el tema del control de detención. Y entonces, como por aquí alguien ya lo adelantó en el chat,
¿sí? Habrá que cuestionarnos si ese policía actúa bajo una sospecha razonada objetiva. Es decir, que no actúe de manera subjetiva solo porque una persona que tiene apariencia de situación de calle bastará para que lo molesten, lo revisen y digan que él trae droga, ¿sí? Me llama a mí la atención mucho estas puestas a disposición en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues llama la atención que estas personas en condición vulnerable, pues muchas veces realmente no tienen ni para comer. ¿Cómo tienen dinero para comprar 15, 20, 30 bolsas de narcótico? ¿Sí? Por aquí alguien levantó la mano, no alcancé a ver quién es. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Así es, maestro. Lo que pasa es que vamos a dejar las participaciones al final para que podamos aprovechar el tiempo. Ah, ok, muchas ¿Parece bien? gracias. Gracias. Gracias, te lo agradezco. Entonces, fíjense, esta tesis aislada, la que tenemos aquí en el monitor, precisamente dentro de todo su razonamiento, hay un punto que yo destaco, ¿sí? Para que el oficial realice ese control preventivo, se acerque, molesta al ciudadano, le haga una revisión y en un caso dado una detención, pues, ¿quién le dio esa denuncia previa? Por eso hace rato yo en la lámina anterior yo preguntaba, para que se actualice esa sospecha, ¿quién le dijo al policía que esa persona estaba vendiendo droga? Yo sé que hay varias hipótesis de flagrancia. Yo sé que también a veces no se necesita una denuncia previa, a veces en el momento se da la flagrancia pura. Pero en este caso, donde el oficial ya dice, es que yo sé que en ese lugar venden droga, ¿sí? ¿Dónde está esa denuncia previa? ¿Quién le habló? ¿Quién le informó? ¿Quién le hizo el señalamiento de la persona que está vendiendo droga, que le está distribuyendo? ¿Cómo está vestido? ¿Sí? No existe esa denuncia previa, ¿sí? Y por lo tanto, esa sospecha, pues no es razonada, no es objetiva, es una sospecha meramente subjetiva. Ahora, de la mano de esta tesis, les invoco esta otra que está aquí, esta tesis aislada, donde pues precisamente retoma nuevamente el tema de ese control provisional y de esa sospecha razonada, donde el oficial pues tendría que justificar en su entrevista, describir detalladamente cuál es la conducta que le llamó la atención. En este caso, ¿qué dijo el oficial? Veo una persona de espaldas y me acerco. ¿Esa es la conducta delictiva? ¿Esa es la conducta que despierta una sospecha razonada objetiva? ¿El estar sentado de espaldas? Porque él se dio cuenta hasta que ya se acerca que la persona está manipulando una bolsa que contiene otras bolsitas más adentro, pero de inicio valdrá la pena cuestionarnos si el hecho de que esté de espaldas una persona, o a veces me ha tocado que dicen oficiales, veo una persona sentada y veo que tiene su mirada hacia abajo y eso se me hace sospechoso, llego y lo detengo y lo encuentro que tiene bolsas con vegetal verde seco, ¿no? Pero de entrada llegaríamos al absurdo de que cualquier persona que esté en el parque sentada viendo hacia abajo, no sé, su celular o contando dinero, qué sé yo, eso bastaría entonces para que el policía llegue y estime que está cometiendo una conducta delictiva. Claro que no. Entonces, este es un primer aspecto, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó ese nivel de contacto entre elemento apensor? ¿Cuál es esa sospecha? Y si efectivamente es una sospecha objetiva o es meramente subjetiva, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta aquí, ¿sí? La siguiente pregunta como estrategia de defensa. Muchas veces el oficial dice, lo detengo porque es narcomenudeo de hipótesis de fines de suministro. Bueno, ¿y cómo lo afirma? Dice el oficial, por la cantidad de bolsas que trae. Traía 20 bolsas, traía 30 bolsas, ¿sí? Yo sé que para su consumo personal excede obviamente las cantidades permitidas por la Ley General de Salud y por la cantidad, pues yo afirmo que es para comerciarlo, para suministrarlo. Bueno, pues al respecto, tenemos que citar como defensa, como abogados defensores, varias jurisprudencias y criterios aislados que tenemos, fíjense. Tenemos en primer término esta jurisprudencia de la primera sala con número de registro 287-45 y tenemos una jurisprudencia de plenos regionales de la zona centro-norte, ¿sí? Que es la 202-7715 y la tesis aislada 253-77, que en su conjunto estas tres nos señalan que la cantidad de narcótico no acredita en automático la finalidad, ¿sí? Que el hecho que el policía diga, es que trae 30 bolsas, obvio que es para venderlas, que es para comerciarlas o para suministrarlas. Bueno, aquí la primera sala, los plenos regionales y colegiados de circuito
consideran que la pura cantidad de droga no acredita el elemento subjetivo, que es la finalidad. Sí, traigo 30 bolsas, 20 bolsas, pero eso tú no sabes si las quiero para regalar, para consumo. Entonces, esto es importante destacarlo porque muchas veces el Ministerio Público en la audiencia inicial con eso pretende justificar, ¿sí?, la detención y obviamente el hecho con apariencia de delito, ¿sí?, diciendo por la cantidad de droga es evidente que la quiere para suministro. Pero llama la atención que cuando el policía lo detiene, él en su entrevista dijo, le hice una revisión, no le encontré ningún otro indicio, ¿sí? En este caso, si la persona efectivamente se dedicara al narcomenudeo, al comercio, venta, al suministro, pues yo creo que sería viable que además le encontráramos una báscula gramera. Obviamente no en todos los casos la vamos a encontrar, pero podemos encontrar a lo mejor billetes. Si alguien está diciendo, yo vi que intercambió un billete rosa o morado que trae un dibujo de ajolote y el otro le dio una bolsa con sustancia sólida al tacto de color blanco, pues a lo mejor ya tendríamos no solo la cantidad de narcóticos, sino también dinero, ¿sí? Pero en este caso la persona la revisan y dice el oficial, no le encuentro ningún otro indicio. Luego entonces, argumentativamente, tenemos aquí material jurisprudencial para que forme parte de nuestro argumento y decir al juez, señoría, pues no se acredita un elemento subjetivo de este hecho generador de la detención, ¿sí?, que es la finalidad. Por lo tanto, yo considero que si no se acredita ese hecho que generó la detención, esta debe calificarse de ilegal, ¿sí? Ahora, pero pregunta más interesante es la siguiente, ¿sí? ¿Qué es el suministro? Porque el oficial dice, lo detengo y lo pongo a disposición por narcomenudeo con fines de suministro, ¿sí? Y entonces tenemos que remitirnos a la Ley General de Salud en su capítulo 7, delitos contra la salud en soberanía de narcomenudeo, porque el 473 en la fracción séptima nos da la definición de suministro. ¿Y cómo lo define? Pues el suministro es la transmisión del narcótico. ¿Y qué dijo el oficial? Yo lo vi sentado de espaldas manipulando una bolsa. Oye, ¿y la transmisión? No, pues yo nomás lo vi a él que estaba manipulando la bolsa. Pues para que sea con fines de suministro, pues tiene que haber una transmisión. ¿A quién se lo estaba dando? ¿Sí? Y el oficial en su entrevista fue claro, yo lo vi agachado, él solito con una bolsa. Pero pues aquí se requiere para acreditar el suministro ese intercambio y el policía en ningún momento mencionó en su entrevista, ¿sí?, que lo haya observado con otra persona suministrando esas sustancias con apariencia de narcóticos, ¿no? Entonces, esto en los delitos contra la salud yo lo destaco continuamente e incluso me permito hasta hacer argumentos un poco más allá de lo que está en la carpeta, porque le digo, muchas veces me ha tocado defender en el pasado a personas que vienen detenidas por narcomenudeo, pero que están en situación de calle. Entonces, otro argumento que yo agrego, aparte de estos puntos, en mi alegato de defensa, es decir al juez, señoría, la persona está en situación de calle, hay datos en la carpeta que revelan que esta persona está en una condición de vulnerabilidad y esta defensa no quisiera pensar que se está criminalizando la pobreza, que por estar en situación de calle, pues los elementos aprensores están deteniendo a diestra y siniestra a personas en situación de calle para que se den cifras o números. Yo no lo quisiera pensar. Se supone que todos los actores del sistema, pues somos objetivos, nos debemos un deber de lealtad, tanto privados o públicos, ¿sí? Pero bueno, en fin, en este ejemplo de delito contra la salud, como estrategia argumentativa, pues yo hago énfasis en estos aspectos, en si hay una sospecha razonable objetiva, si hay denuncia previa, si efectivamente únicamente se basan por la cantidad de narcótico, si se aplicó alguna prueba presuntiva, ¿sí? Si se acredita el suministro, pues en la carpeta dice que no, nunca se dio un intercambio, pues evidentemente nunca se va a dar la hipótesis de suministro, ¿no? Bien. Ahora, otra herramienta que yo suelo utilizar como estrategia en mis audiencias es el uso de las aclaraciones, ¿sí? Casi no es muy dado que los abogados utilicemos las aclaraciones como una herramienta defensiva, ¿sí? Sin embargo, pues sí vale la pena considerarlo. Voy a citar un primer ejemplo, fíjense. Ahí en la pantalla tenemos todas las etapas de la audiencia inicial, con detenido, control de detención, formulación de imputación, aclaraciones, precisiones, vinculación al proceso, medidas cautelares, plazo de cierre de investigación. Bueno, en una audiencia, ¿sí?, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y
¿Cómo podemos darle uso a las aclaraciones? Porque ya se está llevando la audiencia inicial, estamos en control de detención, ¿sí? Y entonces, el Ministerio Público expone su segmento, expone el hecho que generó la detención, expone sus datos de prueba, expone la hipótesis de flagrancia, ¿sí? Y luego el juez pues me da la palabra a mí, bueno, se la da al asesor y luego me la da a mí, y me dice, a defensa, adelante con su argumento. Y entonces le digo, señoría, antes de hacer mi argumento defensivo, quisiera una aclaración de parte del fiscal. Y todos se quedaron así como que, chihuahua, ¿cómo que aclaración de qué o por qué, no? Dice el juez, pues adelante, pregúntele al MP qué aclaración quiere. Le digo, sí. Le digo, señor fiscal, buenos días. Una pregunta. En caso de que se califique legal la detención, que el proceso avance, se formule imputación, lleguemos a vinculación a proceso y eventualmente lleguemos a medidas cautelares, ¿me podría aclarar qué medida cautelar va a solicitar? Y se le queda en el juez, dice el juez, pues contéstele. Dice, sí, presentación periódica 155, fracción primera, presentación periódica quincenal, me contesta el MP. Muchas gracias por la aclaración. Dice el juez, ahora sí, adelante con su relato, con su argumento defensivo. Señoría, la defensa solicita que no ratifique la retención, ¿sí? Acordémonos que en ese segmento de la audiencia, pues no nada más se califica la detención, el juez también tiene que verificar si la retención del MP estuvo ajustada a derechos, se justificó, había necesidad de cautela. Y entonces yo, con la aclaración que me hace el fiscal, yo le digo al juez, no ratifique la retención. ¿Por qué razón? Porque el artículo 140 del Código Nacional señala que se podrá disponer la libertad del detenido, ¿sí? Cuando el Ministerio Público señale que no solicitará la prisión preventiva con medida cautelar. Y como hemos escuchado en este segmento de la audiencia, el fiscal dijo que no solicitaría la prisión preventiva con medida cautelar en caso de que avance la audiencia. Luego entonces, si no iba a pedir la prisión preventiva, ¿por qué motivo lo tuvo retenido en sede ministerial en el plazo de las 48 horas? Su retención es injustificada si no pensaba solicitar la prisión preventiva. Y entonces el juez se queda así como que dice, pues a ver, ¿qué dice el 140? Efectivamente, si por eso lo subrayé en rojo. Si el MP no va a solicitar la prisión preventiva con medida cautelar, puede darle la libertad. Yo sé que muchos me van a decir, Lick, pero es que ese artículo 140, el podrá es potestativo. Bueno, si lo interpretamos conjunto con el 149, no es potestativo porque se tienen que justificar las razones de la retención. ¿Por qué motivo es necesario que se retenga una persona? ¿Cuál es el riesgo que se pretende cautelar a través de la medida de la retención? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que les pongo, yo quizá me adelanté en el tema porque le pregunté qué medida cautelar solicitaría en caso de llegar. Cuando él me dice que la libertad, y yo le argumento al juez que de conformidad con 140, si no iba a pedir la prisión preventiva, pues no tenía necesidad de retenerlo. Pudo haberlo dejado libre en la sede ministerial y haberlo citado a una audiencia sin detenido, pero no lo hizo y no justifica que iba a pedir prisión preventiva, pues entonces la retención, yo como defensa solicito que no se ratifique legal. ¿Cómo terminó esa audiencia? El juez me dio la razón, ¿sí? Incluso debo decirlo, el MP así se quedó así como que, oye, espérate, no me la apliques tan feo, ¿no? Digo, pues mira, se me ocurrió, o sea, dije yo, pues vamos a ver qué uso le podemos dar a las aclaraciones, ¿sí? De tal manera que se vuelva una herramienta que forme parte de una estrategia defensiva. Ahora, no es el único ejemplo que quiero retomar en cuanto al uso de las aclaraciones, ¿sí? Por aquí, reflexionando por ahí también de otro colega, el maestro Mayen, por ahí me llamaba la atención también esta técnica, este uso que se hace de las aclaraciones como una herramienta defensiva. ¿Por qué razón? Fíjense. Me llamó la atención un ejemplo que él comenta, el maestro Mayen, donde en una audiencia inicial, ¿sí?, le califican de legal la detención de su representado, ¿sí? Y después ya viene el tema de la formulación de imputación, de qué lo están señalando, qué personas se ponen en su contra, y después obviamente el juez da la palabra a la defensa y dice, a ver, aclaración o precisión, el asunto era un robo, ¿sí? Obviamente como defensa tú al leer todo el expediente te das cuenta qué datos de prueba hay y qué datos de prueba no hay, ¿sí? Entonces, en este caso, la defensa, el maestro Mayen,
me acuerdo que él cuestiona al Ministerio Público y le dice, Ministerio Público, le dice al juez, señor juez, sí tengo unas aclaraciones, quisiera que el MP me precisara algo. Adelante. Sí, Ministerio Público, ¿me puede usted aclarar si en la carpeta de investigación hay alguna factura, alguna nota de lo robado? ¿Sí? Y en la carpeta obviamente no había nada. Y el fiscal le contesta, no, no, hasta el momento no hay factura, no hay nota de venta, no hay recibo, ¿sí? ¿Por qué lo preguntaba la defensa aquí? Pues obviamente para ver si se podía acreditar la existencia del objeto, ¿sí? La propiedad del objeto o la genuidad, ¿sí? Bueno, y le cuestiona además, dice, oiga, y en ausencia de esos documentos, ¿se entrevistó en la carpeta algún testigo de propiedad? A la mamá, al papá, a la esposa, que diga, sí, yo sé que mi familiar tiene un celular de tal marca, yo lo sé porque yo se lo regalé o porque veo que lo usa. ¿Hay alguna entrevista de testigo de propiedad? Acláreme. Y le contesta el fiscal, no. Ok. Oiga, ¿hay un dictamen de evaluación que nos diga pues, cuánto vale el objeto? Y pues obviamente en la carpeta tampoco hay dictamen de evaluación. O a veces hay dictamen de evaluación que dice, pues toda vez que no se me dan más características, pues no me es posible evaluar el objeto. No sé cuánto vale, no me dieron más características. ¿Sí? Ok. Y esta otra pregunta, la última, está por ahí con un juez, me tocó analizarla, en torno al dinero. ¿Sí? Dice la víctima, es que me robó 300 pesos. ¿Sí? Un billete de 200 y un billete de 100. Pues yo creo que aquí en Ciudad de México, en todo el país, cualquiera de nosotros bien podría traer esa cantidad consigo mismo, ¿no? Unos 300 pesos, es una cantidad que no es muy alta, ¿no? Pero entonces llama la atención aquí que a veces los billetes, pues si bien es cierto, pues todos traen una denominación, algunos tienen alguna característica en específico, están rotos, están remendados, les falta un pedazo, vienen manchados de tinta, hay gente que hasta le pone ahí anotaciones al billete, ¿no? Y entonces, también puedes pedir como aclaración, oiga, y la víctima en su entrevista narró alguna característica particular del billete, estaba roto, estaba remendado, ¿sí? No, nada más dijo que era un billete de 200 y uno de 100, ¿sí? Pues obviamente cualquier persona lo puede traer. Ahora fíjense, ya en el terreno, aterrizándolo al argumento defensivo, ¿sí? Cuando estás en el debate de vinculación a proceso, ¿cómo lo materializas? ¿Sí? El MP ya expuso sus datos para vincular a proceso, ¿no? Tiene la entrevista del denunciante, que es el único que dice que le robaron y el que hace aparentemente una descripción, pero hay que ver si su declaración se corrobora periféricamente con otros datos de prueba. Dice el MP, bueno, está la entrevista de los policías que lo detuvieron, pero los policías no le encontraron nada. Los policías no les consta el hecho. Lo único que les consta es el auxilio que les pide el denunciante y la detención, ¿sí? Dice el juez, a ver, ¿qué más traemos, MP? No, pues está el IPH, y en ese IPH pusieron objetos a disposición. No, pues no le encontramos nada al imputado, al detenido. Ok, ¿y qué más tenemos? No, pues hay un dictamen de evaluación, ¿y qué dice? Pues que no es posible evaluar porque no se dan mayores datos de los objetos robados. ¿Y qué más? Pues a grosso modo es todo lo que traigo para la vinculación, ¿sí? Como Ministerio Público. Defensa. Señoría, pues el MP nomás tiene la entrevista del denunciante y los aprensores que no les consta el hecho, no encuentran indicios, no hay objetos puestos a disposición, aunado a que en base a las aclaraciones, el fiscal me precisó que no hay factura del objeto robado, no hay recibo, no hay nota, ¿sí? Esta defensa hasta cuestiona la existencia del objeto, ¿sí? No hay declaración de testigo de propiedad que nos diga, ¿sabes qué? Eso le es ajeno al imputado. Tampoco hay, ¿sí? No hay dictamen de evaluación, ¿sí? No hay fotografías, ¿sí? En conclusión, señoría, pues hay una insuficiencia probatoria para vincular a proceso a mi representado, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí las aclaraciones al cuestionar al MP nos abona estratégicamente para formular un alegato defensivo, en este caso insuficiencia. No se corrobora el dicho del denunciante porque únicamente se queda con lo que dicen los dos policías. Ahora bien, fíjense, hace rato dije, es cuestión de criterios. Hay jueces de control que con eso me vinculan a proceso, ¿sí? Con la pura declaración de la víctima, más los policías, con eso basta. Pero hay otros jueces que son más exigentes, que dicen, no, a ver, para mí no está corroborado, o sea, el policía no tuvo a la vista objetos, no le encontraron indicios,
¿sí? Entonces, para mí como juez, queda aislado el testimonio de la víctima. Solamente el único dato de prueba que me menciona la existencia de esos objetos, pues es la entrevista del denunciante, pero un solo dato de prueba no alcanza para vincular a proceso, ¿sí? Hay algunos jueces que consideran que hay insuficiencia, y hay otros jueces que con eso y la entrevista de los policías vinculan a proceso. Pero esta es otra herramienta que estratégicamente podemos utilizar antes del debate de la vinculación, pedir aclaraciones, ¿sí? Para efecto de después en el argumento usar la información obtenida con esas aclaraciones como parte de nuestro argumento defensivo. Bien, voy a continuar. ¿Sí? Ahora, otra herramienta que estratégicamente pues, a mí me ha funcionado en ocasiones es el tema de usar la declaración del imputado, ¿sí? Pero he aprendido varias cosas en este sentido. En primer lugar, ¿qué pasa si el imputado quiere declarar? Pues es un derecho que él tiene, ¿sí? Es un derecho que él tiene. Yo, como defensor, no se lo puedo impedir. Si él quiere hacer uso de la voz, pues yo no se lo puedo impedir, ¿sí? Obviamente lo que tengo que hacer es señalarle las consecuencias que le va a acarrear de que lo que él manifieste, pues puede perjudicarle, ¿sí? Tengo que hacerle saber que también puede reservarse. Pero la experiencia, pues obviamente nos enseña que si él habla y no hay datos de prueba, no hay actos de investigación que de alguna forma soporten lo que él dice, pues su declaración se queda aislada, ¿sí? No hay nada, o sea, los jueces dicen, es tu declaración contra todo esto que es el expediente, ¿sí? Pues obviamente va a tener más peso lo que está acá, ¿sí? Cuando sí yo he considerado necesario utilizar como estratégicamente la creación del imputado, pues cuando tengo otros datos de prueba que corroboren de alguna forma su declaración. Fíjense, les voy a poner un caso que tuve hace un tiempo. Una persona es detenida por policías porque dicen los policías, al ir circulando sobre una avenida nos damos cuenta que una persona va cargando un diablito, como de la imagen, lleva unos bultos blancos, ¿sí? Y dicen los policías, y nos percatamos que son desechos de construcción, ¿sí? Y entonces vemos que esta persona va y los arroja en la vía pública, sabemos que es un delito contra el ambiente y pues vamos y lo detenemos, lo ponemos a disposición. Entonces, antes de que pasaran a la sala del imputado, empiezo a ojear la carpeta, me llama la atención que hay fijación fotográfica de los costales de desecho, pero también me doy cuenta que ahí donde los aventaron pues parecía un basurero, ¿sí? Parecía un lugar donde toda la gente arrojaba basura. Me llama la atención que hay una bolsa negra de plástico voluminosa ahí tirada, ¿sí? Y entonces, cuando ya me traen al imputado a la sala, empiezo a hablar con él brevemente, le digo, oye, le digo, cuéntame, digo, ¿qué pasó? Me dice, es que yo no, esos costales que traían desechos, yo no los traía. Dice, mire, yo sí traigo un diablo, eso sí, pero yo ese día estaba trabajando ahí porque ahí se pone un tianguis, se pone en comercio, y entonces yo con esas bolsas negras grandotas lo que hago es ir a recoger la basura de sus negocios, barro, y acabando voy y las deposito ahí en la calle porque ahí pasa el camión de la basura y se lleva todas las bolsas. Dice, ese día yo sí estuve ahí, sí traía el diablo, pero lo que no traía eran los costales con el desecho, ¿sí? Cuando yo tiro el costal negro de basura, llegan los policías y me detienen. Los costales ya estaban ahí, los costales de desecho estaban ahí. Entonces, él lo había narrado ya en el Ministerio Público, ya había rendido una declaración asistido de su defensor, pero para darle mayor peso, yo lo declaro en la audiencia inicial, ¿sí? Invoco el contenido de la entrevista que rindió ante el MP, pero además le destaco al juez la pericial en fotografía. Digo, señoría, tal como lo refieren los policías, incluso el imputado, en ese lugar se aprecian, hay 4 imágenes fotográficas donde se aprecian no solo los costales, se ve más basura. ¿Y qué cree? Además se ve una bolsa negra, que es la que refiere el imputado que fue a tirar producto de su trabajo, que él ese día se dedica a recoger basura. Digo, entonces, es verosímil que la persona si haya ido a tirar la basura. Digo, pero otra cosa que me llama la atención, los costales de desecho, los costales blancos, están perfectamente apilados uno sobre otro. Digo, en una lógica, si una persona va y avienta los costales, difícilmente van a caer perfectamente apilados, pues van a quedar sobrepuestos. ¿Y qué cree? Aquí los 4 costales estaban bien apiladitos, ¿sí? Pero le destaco, estaba la bolsa de basura que dice la persona que trae. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez de control valora la manifestación del imputado,
la pericial en fotografía, la declaración que veo en sede ministerial y le concede mayor valor probatorio a lo que dice el imputado que a lo que dicen los policías. En ese caso a mí me convino esa declaración. ¿Por qué razón? Porque había más datos de prueba que podían abonar a su declaración. No quedaba solamente aislada, ¿sí? ¿Cómo resolvió el juez de control? Pues no calificó de legal la detención. Consideró que a esta persona fue detenida indebidamente, que los costales ya estaban ahí y que a esta persona pues, la pusieron a disposición solamente por razones que los policías entienden, ¿no? Bien, entonces, conclusión, fíjense, como estrategia defensiva, eh, yo uso la declaración del imputado, pero siempre y cuando tenga algún otro dato de prueba, algunos datos de prueba que robustezcan su versión. De lo contrario, pues mejor prefiero que guarde silencio, ¿sí? Esto en una audiencia inicial así me pasó. Sin embargo, también tengo un comentario del uso estratégico de la declaración del imputado en audiencia de juicio. Déjenles comento un caso. Para empezar, pues la pregunta es, ¿me conviene que declare o que se reserve? Bueno, va a depender obviamente de cada caso. Pero fíjense, vamos a suponer que estamos ya en etapa de juicio. Me pasó en un asunto de extorsión. Brevemente les platico el hecho. Al imputado lo estaban acusando que había ido a extorsionar a un negocio, que le estaba cobrando 50,000 pesos de cuota a un comerciante. El comerciante pues llama a la policía y le dicen, cítalo para mañana, dile que mañana le vas a dar el dinero, dile que lo vas a ver ahí enfrente en un parquecito que está ahí, cuando le des el dinero, vamos a salir y lo detenemos. Y así fue. Se quedan de verse el otro día, llega el imputado, llega la víctima, le da el dinero y en ese momento salen los policías de investigación y lo detienen. Dice, flagrancia pura. ¿Sí? Bueno, el tema es que el asunto se va hasta juicio, a mí me toca conocer en etapa de juicio, ¿sí? Y pues la persona no había declarado absolutamente nada desde la etapa inicial, etapa intermedia, ¿sí? Y así llega a juicio. Pero ya estando en juicio, le digo, pues cuéntame algo, dime pues, si realmente ocurrió como dice el Ministerio Público o hay algo distinto donde yo pueda aferrarme para tener una teoría del caso. Me dice, Elic, es que lo que dicen no es cierto. Le voy a decir que sí es cierto y que no es cierto. Digo, pues, a ver, dime. Mire, yo conozco a esa persona. Sí, sí lo conozco. Sí le cobré, sí le mandé mensajes diciendo, págame. Pero lo que usted no sabe es que esa persona le pedía dinero prestado a mi señor padre, que en paz descanse. Le pidió 3 veces dinero. La primera vez le pidió 10,000, fue y se los pagó. Después le pidió 20, se tardó como 2 meses, fue y le pagó. Entonces, llegó la última ocasión, dice, a mi señor padre le pidió 50,000 pesos. Ojo que esa es la cantidad que el denunciante decía que le estaban extorsionando, fíjense. Y entonces yo le digo, pero bueno, a ver, dices que tu papá le prestó 50,000 pesos y luego, ¿qué pasó? No, pues mi papá se enfermó, lamentablemente le dio cáncer y me decía, hijo, ve y cobra el dinero, lo ocupo para medicina. Y yo fui varias veces y por las buenas dije, oye, págame el dinero, no seas mala onda, mi papá te prestó lana, ahora lo ocupa y me trajo vueltas y vueltas y vueltas. La neta, sí llegó el momento, dice, donde yo ya por mensaje, oye, me vas a pagar un hijo y tú quién sabe, que ya con palabras altisonantes. Y entonces, astutamente la víctima, ¿sí? En vez de pagarle, ¿qué hace? Denuncia una extorsión. ¿Sí? Señala los mensajes donde le están cobrando ya con palabras ofensivas y pues le planifican la entrega del dinero. Entonces, a mí se me hace interesante el tema y le digo, oye, ¿y por qué esto no lo habías hablado antes con ningún defensor que tuviste? ¿O qué pruebas tenemos? Dice, mire, de esto sabe mi esposa. Y reviso el expediente y su esposa nunca había declarado en toda la investigación. No había rastros de alguna entrevista de ella. Y me dice él, ella tiene la libreta que tenía mi papá, donde ahí le iba anotando los pagos, incluso tenía el nombre y hasta el apodo de este señor, ¿sí? Ahí están esos documentos, dice, pero todo lo tiene mi esposa. Entonces me quedo pensando, digo yo, híjole, podría ofrecerla como prueba nueva, porque no hay registro en la carpeta ni de la declaración de la esposa, ni de esos documentos donde la persona firmaba que le entregaban ese dinero. Y entonces digo yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, porque pues ya me dio de dónde poderlo defender. Y entonces empieza el juicio. Obviamente sabemos que por la carga de la prueba, normalmente quien empieza el desahogo pues es la fiscalía. Y entonces cuando el Ministerio Público iba a presentar a su primer testigo, que era la víctima, yo levanto la mano al juez y le digo, señor juez, le digo, perdón, le digo, lo que pasa es que mi representado
quiere hacer uso de su derecho a declarar ahorita, antes de que empiecen el desfile de la fiscalía, ¿sí? Y el juez se queda así como que, ¿cómo? Dice, ¿va a declarar ahorita? Le digo, sí, pues el 114 del Código Nacional señala que el imputado puede declarar en cualquier momento. Y por estrategia de defensa, yo quiero que declare ahorita. Y ya le dijo que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Sí, ya sabe él, ya sabe, conoce los apercibimientos. Y va a declarar de forma libre y al final yo le voy a hacer una serie de preguntas. Total, que pase el imputado a declarar y le cuenta esta versión al juez de que no era cierto la extorsión, que le estaba haciendo una cobranza, pero derivado a que esta persona le pedía préstamos a su señor padre. Fíjense qué importancia fue para mí que esta persona declarara primero. El juez, la primera versión de la historia que conoció fue la del acusado, no la de la víctima, ¿sí? De tal suerte que del desfile de probatorio del fiscal, conforme fueran pasando los testigos, era probable que parte de esa información fuera abonando a mi versión, a la versión del acusado, ¿sí? Y entonces, una vez que declara y que el juez ya se quedó con esa primera idea, esa primera noción de esta versión de los hechos, pues ya pasa a la fiscalía y la fiscalía interroga a la víctima, obviamente le hizo preguntas tenientes a la extorsión, pero ya después en un contrainterrogatorio, ¿sí? Yo le empiezo a hacer preguntas, le digo, oiga, víctima, ¿usted conocía al padre del acusado? Y el MP me objeta, objeción, señoría. Le dice, juez, motivo de la objeción, impertinente, ¿qué tiene que ver si conocía al papá con extorsión? Y el juez dice, no, sí es pertinente porque de la declaración del acusado, él refiere que esto no es una extorsión, que la víctima conocía al padre porque le había prestado dinero. Dice, el momento que el acusado declara y da su versión de los hechos, vuelve pertinente esta pregunta que le está haciendo la defensa. Si me interesa a mí como juez saber si realmente estoy ante una extorsión o estoy ante un cobro que está haciendo esta persona, pues a lo mejor no de manera correcta, lo está haciendo mediante groserías, todo, pero dice juez, si es pertinente, conteste. Y ya el testigo tiene que contestar, no, sí, sí lo conocía. Le digo, mi siguiente pregunta, le digo, ¿por qué lo conocía? No, es que me prestaba dinero, pero le pagué. No, yo le estoy preguntando si le pagó. Le estoy preguntando por qué. Ya me dijo que le prestaba dinero. ¿Cuánto le prestó? ¿Cuántas veces le prestó? No, pues que 3. ¿Cuántas veces le prestó la vez primera? 10,000 pesos. Pero ya le dije que le pagué. No, está bien. La segunda vez, ¿cuánto le prestó? No, pues 20. Pero también se los pagué. Yo no digo que no. La tercera vez, no, pues fueron 50,000 pesos. Pero también se los pagué. ¿No? Ya está bien. O sea, yo no estoy preguntando si los pagó o no. ¿Qué estaba pasando? Que de la entrevista de la víctima, de lo que estaba declarando, él aceptó que sí le prestó 10,000, 20,000, 50,000 pesos y que sí conocía al padre del acusado. Entonces, gracias a que mi representado declaró al inicio del juicio, antes de los testigos de la fiscalía, en este caso específico de la víctima, pues yo ya tenía una teoría del caso que le dio pertinencia a mis preguntas y que lo que iba contestando la víctima iba abonando. ¿Cuál fue el resultado final? Un fallo absolutorio. Porque después ya pude ingresar también la prueba nueva de la declaración del acusado, le incidenté al juez en el debate, le digo, ¿sabe qué? Pues esta información de la esposa, pues, yo no la conocía, yo creo que ni el MP, no hay registro en la carpeta, ni tampoco de los cuadernos, las libretas donde se iba anotando lo del préstamo. Entonces prospera mi incidente de prueba nueva, viene a declarar la esposa, trae los documentos y eso abona mi teoría del caso y termina en un fallo absolutorio. ¿Pero por qué? Porque lo declaré primero, por tema estratégico. Ahora, ¿qué pasa si yo lo declaro al final de que ya declararon todos los testigos del MP? Pues muchas veces los jueces lo toman como una declaración de coartada. Dicen, claro, como ya el acusado escuchó toda la prueba, su declaración le está acomodando a modo que le favorezca, ¿sí? Entonces hay jueces que piensan que declarar después de los testigos de fiscalía, pues es una declaración de coartada y no le da valor a la declaración del imputado, aunque posiblemente esté diciendo la verdad. Entonces, estratégicamente va a haber casos donde primero va a convenir declarar al inicio y no al final. Incluso, a veces me han tocado juicios donde el imputado está terco y terco que quiere declarar, ya se acabó todo el desfile, el desahogo de la fiscalía, hubo testigos que ya fueron desistidos, hubo testigos que se contradijeron, ¿sí? Que para mí va generando un tema de insuficiencia probatoria, un tema de duda razonable, ¿sí? Y a veces el acusado quiere declarar, digo, quédate callado, porque hasta ahorita las pruebas que han pasado, ninguna está estableciendo tu participación en el hecho delictivo. Entonces, si tú hablas y dices, bueno, es que yo sí pasé por ahí, yo sí estuve,
pues le vas a dar elementos al juez para decir, se ubica en circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Señor imputado, usted solito se clavó con su declaración, ¿no? Entonces, a veces también selectivamente le decimos, tú quédate callado hasta que se termine el desahogo, ¿sí? Ya como defensa yo puedo dar un panorama y decirte si que conviene que declares o que no declares absolutamente nada, ¿sí? Porque a veces hay insuficiencia ya generada y con lo que dice el imputado, de ahí se puede agarrar al juez para emitir una sentencia de condena. Bien, continúo. Otra estrategia defensiva es el uso de las nulidades, ¿sí? Artículo 97 del Código Nacional, aquellos actos que se realicen en contravención a las formalidades o se obtengan convención de derechos humanos son susceptibles de declararse nulas. Fíjense, a mí me pasa mucho en control de detención, he visto varias carpetas donde los policías, una vez que detienen, ¿sí? Según el 16 constitucional, lo que tienen que hacer es poner de inmediato al detenido a disposición del MP. Pero ¿qué pasa? Que los policías a veces se ponen a hacer actos de investigación, se tardan una hora para esperar que llegue la víctima y reconozca al detenido como la persona que le cometió el delito, ¿sí? Y entonces, aquí la estrategia es que a lo mejor el juez de control me va a calificar de legal la detención, ¿sí? A mí me ha pasado, dice juez, no, pues la detención está bien hecha, pero luego el tema a analizar es, bueno, ¿y por qué se tardaron 1 hora, 2, 3, 4 horas en llevar al detenido a disposición del MP? Revisando la declaración de los policías o de la víctima, dice, no, pues es que nos esperamos ahí a que llegara la víctima. Y checas tú los tiempos y dice, pues transcurrió 1 hora. 1 hora que los policías esperaron para que llegara la víctima, hicieron un reconocimiento de persona sin seguir las formalidades del código, sin que se los ordene un ministerio público. Pues obviamente eso me da mi materia para solicitar ante juez de control, aunque me califique de legal la detención, yo después lo que voy a decir, señoría, quiero apertar un incidente de nulidad. ¿Respecto de qué defensa? No, pues de la declaración de los policías, su IPH y la declaración de la víctima, toda vez que hicieron un reconocimiento irregular. Y entonces invoco estos criterios, miren, ¿sí? Ojo, no son la fórmula mágica, lo quiero aclarar porque no, insisto, cada juez resuelve según su criterio, pero en varios asuntos me ha favorecido la incidencia de nulidad. Tengo estas dos tesis en esta lámina, detención en flagrancia, los elementos policiales que participan en esta carecen de facultades para realizar actuaciones sobre la investigación sin autorización del MP. Acuérdense que apenas van a llevar al detenido ante el MP, pues lógicamente el MP no ha girado ningún oficio para que hagan acto de investigación, ¿sí? Además que el siguiente criterio señala que la puesta a disposición es un derecho que tiene el detenido, ¿sí? Y la vulneración de ese derecho de no poner a disposición pues va a hacer que si se obtuvieron actos de investigación, datos de prueba, pues estos se tornen ilícitos y por consecuencia la defensa puede incidentar la nulidad. Y también tengo estos dos criterios, el 201-86-49, detención o retención arbitraria del imputado, las diligencias irregulares practicadas por la policía sin autorización del MP generan la invalidez de las pruebas derivadas de aquí. Y la última que habla del reconocimiento, dice reconocimiento de un detenido realizado sin la anuencia del agente del Ministerio Público. Dentro del contenido de esta tesis señala que ese reconocimiento que se hace a las afueras de la agencia o en el lugar donde lo detienen, pues obviamente pues pinta para que la defensa incidente en la nulidad. ¿Y cuál es la ventaja de que yo pueda nulificar actos de investigación desde control de detención? ¿Sí? Pues obviamente es generar insuficiencia probatoria, ¿sí? Si ya el juez de control dice, te califiqué de legal detención, pero te declaré procedente los incidentes de nulidad, se nulifica la entrevista de los policías, el IPH, se nulifica la entrevista de la víctima que participó en ese reconocimiento irregular. ¿Con qué se queda el MP para llegar a la vinculación a proceso? Pues a lo mejor fotografías de lo robado, a lo mejor un dictamen en evaluación, pero alcanzar eso para la responsabilidad. Los datos fuertes aquí pues eran la entrevista a los policías y del denunciante, pero si ya fueron declarados nulos, ¿qué pasa? Que el MP no va a tener suficiencia de datos para poder lograr una vinculación a proceso. Entonces aquí la estrategia es incidentar la nulidad para que haya insuficiencia en el tema de la vinculación a proceso. Pero fíjense, en otro tipo de audiencia, en una audiencia de procedimiento abreviado, también incidenté la nulidad de unos informes. Explico. Sabemos nosotros que en la investigación complementaria, el Ministerio Público va a hacer actos de investigación para acreditar delito y responsabilidad, pero también tiene que hacer actos de investigación para acreditar reparación del daño y la pena que va a solicitar.
Pues, ¿qué cree? Que la mayoría de los expedientes nada más hacen actos de investigación para estos tres aspectos: delito, responsabilidad y reparación del daño. Pero muy pocas veces me ha tocado ver que desde la investigación complementaria, la fiscalía solicita al sistema penitenciario, a los juzgados, copia certificada de las partidas donde ya esta persona tiene antecedentes penales, ¿sí? Casi no ocurre. Ocurre de manera extemporánea, fíjense. Vamos a suponer que ya se cerró la investigación complementaria, que es el momento idóneo para recabar esos antecedentes penales, ¿sí? Para justificar la pena, ¿sí? Llega en etapa intermedia, y en etapa intermedia, en la fase escrita, el Ministerio Público pues oferta sus medios de prueba para en la acusación, para delito, responsabilidad y reparación del daño, pero se le sigue olvidando el cuarto aspecto, ¿sí? Antecedentes penales para el momento de que, si es condena, pues solicitar que le impongan una pena superior a la mínima al imputado. Y entonces, cierto es que también como defensa uno dice, pues este asunto pues mejor lo concluimos en abreviado, ya le expliqué al imputado, ahora acusado, y él dice, Lick, ¿sabe qué? Yo no me quiero arriesgar a un juicio que me den 10 años, mejor vámonos al abreviado, que me pongan 5 años, ¿sí? Usted ya me dijo que con 5 años alcanzo beneficios, sí, pero también es cierto, al menos aquí en Ciudad de México, los artículos 84 y 89 del Código Penal señalan que para esos beneficios se van a tomar en cuenta si la persona tiene antecedentes penales o no. ¿Y qué cree? Acá en Ciudad de México hay muchos que tienen antecedentes penales, ya son reincidentes, pero obviamente el MP nos autoriza el abreviado y nos dice, Lick, ¿sabes qué? Nada más que me voy a oponer a que le concedan beneficios. Le vamos a dar una sentencia de 5 años. Con esa penalidad va a alcanzar beneficios, pero acuérdate que un requisito es que no tenga antecedentes, y yo ya traigo aquí las copias certificadas de las sentencias de esta persona, ¿sí? Y entonces te quedas como defensa y dices, pues de nada me sirve llamarlo al abreviado si no le van a dar beneficios. Pero entonces, en ese asunto, me pongo a revisar cuándo fue que recabaron esos antecedentes, y me percato que los antecedentes los recabaron una vez que se había cerrado la investigación complementaria. Es decir, ya eran actos de investigación extemporáneos, ¿sí? Y al ser extemporáneos, aunque era audiencia de procedimiento abreviado, le solicito al juez la apertura del debate. Le digo, señoría, en este momento solicito que se excluyan los antecedentes que le hice mención al Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque los obtuvo fuera de la investigación complementaria. La complementaria se cerró en abril y los antecedentes son de ahorita de septiembre, estamos en octubre. Obviamente son extemporáneos y solicito su exclusión, ¿sí? Como si fuera un debate de audiencia intermedia. Entonces el juez de control le pregunta al MP del Ministerio Público de cuándo son esos informes. Señoría, bajo deber de lealtad, sí, son posteriores al cierre de investigación. ¿Qué resuelve el juez? Dice, pues no los puedo tomar en cuenta, se excluyen, ¿sí? Y por lo tanto, para mí es como si la persona no tuviera antecedentes. Autorizo el abreviado, le autorizo beneficios, porque al quedar excluidos los antecedentes, al quedar nulificados, pues no se pueden tomar en cuenta para negar el beneficio. Entonces, ven ahí cómo otra estrategia fue nulificar en procedimiento abreviado esos registros de forma extemporánea, porque es una práctica que se ha tenido acá en Ciudad de México por acuerdos de la Fiscalía, que dice, si se va a ir abreviado, busca los antecedentes para que no les beneficios. Sí, pero el tema es que esos antecedentes no los piden en la complementaria, los piden una vez cerrada, y eso abre la puerta como defensa para que puedas pedir la nulidad y la exclusión de esos datos. Bien. Ahora, ya finalmente, pues obviamente otra estrategia que tenemos, pues es la incorporación de información a través de las técnicas de integración. ¿Cuántas veces no pasa que al momento de la audiencia inicial llegan familiares, llegan conocidos que traen una memoria USB, traen un video, ¿sí? Pero pues aquí también va a ser un ejercicio, pues como si estuviéramos en juicio, aplicando reglas de juicio. Vamos a someter a interrogatorio, con interrogatorio a la persona que trae la memoria. Previo a eso tenemos que hacer descubrimiento probatorio con suficiente anticipación al MP, no minutos antes de la audiencia. Fíjese, aquí surge una pregunta. Ya tengo la USB, ya tengo el video, es más, el MP ya lo vio, el asesor jurídico ya lo vio en mi laptop, pero hay jueces que consideran que si no se le hace el descubrimiento de ese video al MP o al asesor con al menos 3 días de anticipación, ¿sí? Se le está dejando en estado de indefensión al MP y al asesor, se rompe el principio de igualdad de armas. ¿Por qué? Porque el darle el video minutos antes de la audiencia le impide al MP hacer actos de investigación para analizar si ese video no está editado. Y más ahorita que tenemos la inteligencia artificial,
¿sí? El MP no pudo practicar alguna pericial, no pudo nombrar a sus peritos, a policía de investigación, para ver si ese contenido se obtuvo correctamente, lícitamente, ¿sí? Si no está alterado, si no está editado, etcétera, etcétera. El dárselo minutos antes, para algunos jueces, viola ese principio de igualdad de armas, coloca en ventaja a la defensa y en desventaja al MP. ¿Y sabe qué pasa? El juez dice, queda excluido por no haberle corrido excluyente probatorio y por lo tanto no puede usar ese video. Y ya me quedé sin el video. Y con ese yo tenía para una no vinculación a proceso, ¿sí? Y entonces, aquí surge la pregunta. Si me va a tocar con un juez que tiene este criterio, que me va a preguntar cuándo le hice el descubrimiento del MP y yo le digo que fue mismo, me va a excluir esa información. Pero yo no me puedo quedar sin esa información. Entonces, ¿cómo le invoco? Pues como dato de prueba. Señoría, hay una memoria que contiene un video que ya se le corrió al lado al MP asesor y del cual se describe lo siguiente. Obviamente ahí ya no vas a sentar bases, no lo vas a proyectar, no lo vas a incorporar con un testigo, lo estás narrando como dato de prueba porque no se te puede ir de las manos esa información, ¿sí? De los últimos casos que tuve, así le pasó a una persona. Había un video, pero a pesar de que yo le dije, tráeme el video unos 3 días antes, me los llevo al mediodía de la audiencia. Le digo, mira, con este juez, le digo, ya conociendo su criterio, nos lo va a excluir. Entonces lo que voy a hacer es que mejor, sí se lo voy a mostrar al MP, al asesor jurídico, pero lo voy a invocar como dato de prueba para que el juez no me lo excluya. Y eso me valió la audiencia, porque al invocárselo como dato, no me lo excluye por no haber corrido descubrimiento del video, de la USB, pero el juez lo toma en cuenta, cuestiona al MP y le dice, lo que dice el defensor en torno a ese video, Ministerio Público, ¿algo que decir? Señoría, bajo el de tal, lo que dice la defensa es lo que se ve en el video. Dice, pues, perfecto. Entonces, con esa información, pues es evidente que la persona no cometió el delito, no vinculó a proceso y me acuerdo que hasta terminó en un sobreseimiento, sin necesidad de desahogarlo, porque, insisto, conociendo el criterio de ese juez en específico, si yo le decía que le corrí traslado en el mismo día, pues me iba a excluir esa información y no la iba a poder utilizar. Entonces, estos son algunas prácticas que el servidor ha puesto, valga redundancia, práctica en las audiencias en todo este tiempo. Algunos me han funcionado, insisto, depende del criterio de los jueces. Algunos son muy, ¿cómo decirlo?, muy procesalistas, muy a lo que dice el código. Otros tienen más apertura de decir, a ver, eso que me está planteando. Por ejemplo, las aclaraciones, hay jueces que luego me dicen, defensa, estamos en control de detención. Las aclaraciones y precisiones vienen después de la formulación de imputación. No se puede usted brincar de etapas y ya no me dejan hacer el ejercicio de la aclaración, ¿sí? Por eso, insisto, también va a depender mucho del criterio del juez con el que estemos para cualquiera de esas estrategias. Yo sé que hay más, yo sé que aquí, bueno, hay mucho abogado postulante, mucho abogado penalista que podrá tener más estrategias. Yo esta noche me permití compartirles algunas que he puesto en práctica para, pues obviamente, poder argumentar y defender los asuntos que me tocan. Por mi parte, pues ya se cumplió la hora, son las 10:07. El licenciado Yuki, no sé si va a haber ronda de preguntas, estoy abierto a los cuestionamientos. Claro que sí, licenciado, si nos hace favor de responder algunas preguntas referente al tema que nos está brindando. Compañeros, las preguntas que sean referentes al tema, por favor, traten de no explayarse y que no sean consultas, pues personales, ¿no? Adelante, por favor. Levanten su mano, por favor. Bueno, su manita virtual. No vayan a levantar su mano y no los veo. Sí, licenciado Andrés, buenas noches. Buenas noches. Creo que es una pregunta común en el chat. eh, Porque, bueno, para los menos experimentados, como el caso mío, por ejemplo, eh, el tema del incidente de nulidad, cómo se plantea en el sistema oral, o simplemente, o sea, cómo es la dinámica. Si simplemente se expresa, el juez hace un paréntesis en la audiencia, cómo se lleva a cabo, cómo se desenvuelve. Bien, mire, vamos a hablar, por ejemplo, de la audiencia inicial. Si yo en la audiencia inicial, desde control de detención, advierto que hay algún dato de prueba, algún acto de investigación que se obtuvo, ya sea sin respetar las formalidades del Código Nacional o se obtiene con violación de derechos humanos, desde el mismo debate de control de detención, una vez que el juez de control
me dice, ¿califico ilegal o no califico? Bueno, si no califica ilegal, pues ya lo va a dejar en libertad, pero si el juez dice, califico ilegal y continúa la persona detenida, antes de continuar es donde yo le digo, señoría, en este momento solicito oportunidad para, en términos del artículo 97 del Código Nacional, plantear un incidente de nulidad. Entonces, el juez me da la apertura, dice, a ver, pues haga uso de la voz, ¿en qué consiste su planteamiento? Le tengo que detallar cuál es el acto de investigación, cuál es el dato de prueba que yo considero que se realizó sin respetar las formalidades del Código Nacional o se obtuvo con violación de algún derecho humano y justificar al juez. Por ejemplo, es muy común que dentro de la carpeta exista el informe de policía de investigación, que una vez que ya está la persona detenida ahí en las celdas, se designa un policía de investigación para ir a hacerle una entrevista en torno al modus vivendi, es decir, investigar su nombre, su edad, obtener un CURP, eh, ver si tiene familiares, si tiene algún arraigo laboral, algún arraigo convencional, ¿sí? Y muchas veces cuando el policía va ahí a la celda, le saca esta información o dice, el imputado no quiso colaborar, está renuente, ¿sí? Y así rinde su informe el policía. Obviamente ese informe el Ministerio Público en audiencia lo va a utilizar en contra del detenido, le va a decir al juez, señor juez, está esta entrevista del policía de investigación donde dice que el imputado mantuvo un comportamiento negativo, no se quiso identificar, no quiso proporcionar datos, lo cual revela un alto riesgo de sustracción, de que esta persona, si se le deja libre, pues se va a ocultar, ¿sí? Pero lo que no dice el Ministerio Público es que muchas veces esa entrevista que recaba el policía de investigación la hace sin presencia del defensor, ¿sí? Requisito de validez, si la persona va a emitir una declaración en sede ministerial o en sede judicial, pues primero tiene que asesorarse con el defensor para efectos de no autoincriminarse. En este caso, como el oficial le saca la entrevista sin que esté su defensor presente, pues es una clara violación a su derecho a la no autoincriminación. Si yo como defensa detecto eso, le digo al juez de control, señor, en términos del 97 le solicito la nulidad de ese acto de investigación toda vez que no se encontraba presente el defensor, ¿sí? ¿Cómo sabía el imputado si lo que iba a declarar le perjudicaba o no, lo autoincriminaba o no autoincriminaba? Por lo tanto, solicito la nulidad, ¿sí? Entonces, se puede hacer, incluso fíjese, si es para debate de control de detención, yo también he incidentado, cuando me toca debatir control de detención, hago dos debates. Debate de incidente de nulidad para que no se tomen en cuenta, primero para que se nulifiquen algunos datos que le sirven al MP para la detención, ¿sí? Y entonces ahí hago un doble debate. Debate de nulidad, ¿sí? Para generar insuficiencia probatoria, para que no se califique la detención, y hago el debate para que no se califique la detención o la retención. Si se califica ilegal y lo puedo hacer después de la formulación de imputación, ahí planteo mi incidente. O si estamos ya en la etapa de vinculación y yo advierto que los datos que expone el MP hay alguno que yo considere que debe ser nulificado, cuando me den el uso de la voz, ahí planteo mi incidente. O sea, siempre va a ser cuando yo considere que es el momento para plantear la incidencia. Ustedes dependiendo de la etapa en que esté, su audiencia, su caso, sobre todo en la etapa intermedia es cuando más se da este tema de las nulidades para temas de exclusión probatoria, pero desde la misma audiencia inicial lo podemos plantear, ¿sí? Insisto, también va a depender si el juez se lo permite, en qué momento le va a permitir hacer esas incidencias. Hace rato les hablaba también de el uso del derecho a declarar el imputado. Hay jueces que a mí no me han permitido que el imputado declare en control de detención. Cuando a mí como estrategia me sirve, pues quizá para incorporar algún video, algún audio, alguna fotografía, pero el juez me dice, defensa, el derecho a declarar viene después de que le formulen imputación y la formulación de imputación viene después del control de detención, así que no le permito que declare, ¿sí? Yo sé que van a decir ustedes, pero el 114 dice que en cualquier momento, sí, yo lo sé, pero hay jueces que no se salen de ese guión, de ese guión que ya traen elaborado, de ese criterio que traen, y pasan por alto ese derecho del imputado a declarar, ¿no? Entonces, en conclusión, la incidencia de nulidad pues, la fundamentamos con el 97. Hay que destacar cuál es el acto de investigación o el dato de prueba que pretendemos nulificar. Hay que argumentar al juez en base a qué vamos a pedir la nulidad, si se obtuvo sin las formalidades del código o contraviniendo algún derecho humano. Esos serían los argumentos para soportar el incidente de nulidad.
Gracias. Por nada. Aquí en los comentarios nos pusieron, pero me parece que ya se contestó justamente se complementó con esta respuesta, que en qué momento y cómo se interponía el acto de nulidad, Ok. el Sí, creo que incidente, ya perdón, de nulidad. Pero ya queda contestada con esta respuesta que nos comenta. ¿Alguno de los compañeros tiene otra pregunta? No, maestro, me parece que ya nadie tiene preguntas. Eran las únicas que estaban en el chat. Solamente me aparece una que dice, ¿las tesis o jurisprudencia se pueden ofrecer desde el control? claro, claro, se citan para fortalecer nuestro argumento. En este caso, por ejemplo, en control de detención, hay muchas tesis que aplican control provisional preventivo, sospecha razonada objetiva, la finalidad, si se acredita, si no se acredita, en el ejemplo que puse, en narcomenudeo, Ujú. etcétera. O sea, en el momento del debate que tengamos el uso de la voz, podemos citar tesis aisladas, jurisprudencias, para robustecer nuestro argumento. En cualquier momento que tengamos uso de la voz, la podemos citar. Creo Muy que por ahí bien. la licenciada La Rosalía, maestra, ajá, la licenciada Rosalía Aravedo. Por favor, adelante, licenciada. Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? sí, Muy buenas noches. Una pregunta. En el caso de la formulación de la imputación, llegó esa formulación y había una pericial en psicología de una víctima que, bueno, lo habían sido lesiones por un choque, pero no llegó. El expediente se fue para la audiencia que ahorita va a ser la audiencia de intermedia y no llegó esa prueba psicológica que, bueno, requiere para la reparación del daño. En este caso, ¿qué se puede hacer, licenciado? no sé si me lo pregunte como asesoría jurídica o como defensa, para saber la postura. Asesoría, licenciado. Ok, ¿quién ofreció esa pericial? ¿La defensa o la ofreció la asesoría? En este caso fue el MP el que ofreció bueno, el que solicitó esta prueba psicológica y para la víctima pues no llegó. Hay dos víctimas en ese expediente y solamente llegó el de una sola víctima y el de la otra víctima no llegó esa prueba pericial de psicología. Bueno, le puedo responder de una manera técnica y de una manera no técnica. Sí, vamos con la respuesta no técnica. Dice, no, no, sí se mandó a hacer la pericial, pero no llegó. Sí, vamos a suponer que yo soy el asesor jurídico y no llegó esa pericial, que es Correcto. fundamental para mí porque yo represento a esa víctima. Sí, Así es. y ya tengo fecha intermedia. Entonces, la respuesta no técnica sería que en esa audiencia intermedia revoquen a usted como asesor jurídico y que usted se ponga de acuerdo con otro abogado que funja como asesor, ¿sí? Que se nombre por primera vez y que difiera la audiencia y le diga, juez, señor juez, soy asesoría jurídica novedosa, deme 10 días o renuncio a los plazos, deme 20 días para preparar adecuadamente la intervención, ¿sí? Y para la siguiente audiencia ya vengo impuesto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se nombra por primera vez defensa o asesoría jurídica novedosa? Por regla general el juez difiere, ¿sí? Si bien es cierto, lo que se estila son 10 días, lo que también podemos hacer es en la audiencia hacer planteamiento de renuncia a plazos y solicitar más tiempo, ¿sí? Obviamente tenemos que justificar, ¿no, señoría? Mire, voy a analizar el caso, soy nueva defensa, tengo que hablar con la víctima, tengo que revisar todos los dictámenes, etc., etc. O sea, usted le argumenta al juez por qué razón renunciaría al plazo ordinario y solicitaría más tiempo. ¿Para qué? Para que en ese inter le alcance a llegar ese dictamen pericial que no le llegó para la audiencia intermedia. Ahora, vámonos a la postura de defensa, ¿sí? Si a mí como defensa yo veo que el MP ofertó esa pericial o la asesoría jurídica en el escrito de coadyuvancia lo ofertó
pero no me hizo descubrimiento probatorio, pues obviamente me está dejando a mí en un estado de desventaja. Se los comento porque me pasó un asunto de un secuestro express, fíjense. Había un video, les platico el hecho rápidamente. A un taxista se le emparejan dos sujetos, la idea era robarle el taxi. Lo bajan del carro, ¿sí? Del taxi, se suben los rateros y se llevan el taxi, pero otro cómplice, ¿qué creen que hace? Lo sube al carro de ellos. O sea, ¿qué necesidad había de privarlo de la libertad? Le configuran un secuestro express, ¿sí? Bueno, había un video de la fiscalía, una cámara de esas que sí funciona, que sí graba, que sí está viendo para el lugar y el momento y en la hora, y esa cámara el MP la ofreció como prueba, ¿sí? Como medio de prueba, perdón, ahí en la acusación. Llegamos a la intermedia, abro el sobre que trae el disco y el disco venía rayado, en la parte reflejante, venía rayado. Digo al juez, señoría, mire, me entregaron así el disco, no lo puedo ver. A ver, se difiere la audiencia, MP, córrale otra copia. ¿Cuál fue el problema? Que el MP me dice para la siguiente audiencia, oye, ¿qué crees que el disco se me extravió? No está en el expediente. Vamos a diferir otra vez la audiencia y la volvimos a diferir. Y el juez ya lo empezó a percibir a la MP y dice, a ver, si para la siguiente audiencia no trae el video, le voy a imponer multa y si persiste lo voy a arrestar. Bueno, resulta que el MP gira los oficios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver si tenían resguardado el video y le contestan, ¿qué crees? Ya se borró. No se quedó de respaldo. Total que llegamos ya la última vez a la audiencia intermedia y ahí se había quedado el debate de que no habían corrido traslado del disco y el juez le dice, el MP dice al juez, señoría, no me fue posible conseguir el disco, ¿sí? Dice el juez, pues entonces ese medio de prueba lo vamos a excluir, ¿cómo le voy a admitir algo de lo cual no se hizo descubrimiento probatorio adecuadamente a la defensa? Y el video se excluyó, ¿sí? Siendo que era una prueba contundente para acreditar cómo esta persona había subido al otro vehículo al taxista, ¿sí? Entonces vean la trascendencia que tiene de que no se me corre ese descuento probatorio, pues me da pauta a mí como abogado contrario para pedir la exclusión, no se me hizo descubrimiento. ¿Cómo el juez va a permitir que pase algo si no se respeta el principio de igualdad de armas? ¿Sí? Entonces no sé si con eso le contesto, licenciada Rosalía. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, por ahí veo también la mano del licenciado Sergio Estrada. Adelante, Lick. Sí, adelante, Sergio Estrada. Tiene apagado su micrófono, licenciado Sergio. Ahí está, así, ok. Sí, buenas noches a todos. Los peritos de las fiscalías están obligados a certificarse. ¿Y cuál es la dependencia que les pide esa certificación para efectos de que puedan peritar en X materia, ¿no? Psicología, en lo que sea, pues? Entonces, Sí, existe la obligación de los peritos de la Procuraduría estar certificados. ok, respondo. Obviamente la fiscalía tiene su equipo de peritos, ¿sí? Ellos son los que se encargan de darle los cursos, de darle las certificaciones, ¿sí? Independientemente de que por cuenta propia pues, los peritos pues, hagan maestrías, doctorados, cursos, intercambios, ¿sí? En esencia, la fiscalía cuenta con estos servicios periciales, ¿sí? Y como tal, una certificación así que le sea exigible para que en audiencia el abogado diga, señor juez, solicito que no tome en cuenta ese perito porque no trae certificaciones, no es como tal una exigencia, porque el juez lo que va a valorar es la expertise que tiene, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, hablemos de un médico legista, ¿sí? Que ya lleva 20 años haciendo necropsias en la fiscalía, ¿sí? A lo mejor no tiene una maestría en ciencias forenses, no tiene un doctorado, pero trae la expertise de 20 años. Si le preguntamos cómo se hace una necropsia, nos lo va a decir con los ojos cerrados, nos va a describir la causa de la muerte, todo el procedimiento, etcétera, etcétera. Al juez lo que le interesa, al menos aquí en México, es ver si la persona, se acredita como perito, es decir,
qué estudios tiene, cuántos años lleva haciendo eso, para justificar esa calidad de perito, ¿sí? Aquí no hay como tal que se les exija, necesitas que te certifique el colegio de doctores o que te certifique el colegio de contadores, como tal, no hay esa exigencia de que lleguen con alguna certificación. Lo que sí se tiene que acreditar es los estudios con los que cuenta, pero sobre todo con la expertise. Nos decía por ahí un juez de una ponencia, dice, a ver, dice, imagínate que te va a llegar un doctor, un médico legista o un psicólogo que hizo licenciatura, especialidad, maestría, doctorado en psicología. Sí, a lo mejor sí trae todos esos requisitos de la preparación, pero cuando tú le preguntas, perito, ¿cuántos dictámenes ha realizado usted como perito en psicología? Y él contesta, es el primero. Experiencia no trae entonces, ¿sí? Trae la acreditación, la calidad de los estudios, pero la expertise todavía no la tiene. Es como nosotros cuando empezamos a llevar las primeras audiencias. Si yo me llevo mi primera audiencia, es obvio que no traigo experiencia. La experiencia me la va a dar el paso del tiempo y que esté constantemente realizando la misma actividad. Entonces, cerrando la respuesta, como tal, no hay esa exigencia aquí, de que se pida que X perito traiga una certificación de alguna institución. Normalmente a los peritos de la fiscalía los capacita la misma institución, ellos mismos son los que les dan cursos, certificaciones, diplomados, pero también el perito por cuenta propia lo puede hacer, puede abonar a su preparación. Y si son peritos particulares, pues también el que los oferta tiene que justificar primero que cuenten con la preparación, ¿sí? Los estudios propios de esa materia y que además tengan la expertise, es decir, que sean personas que ya se han dedicado a hacer en varios años, en varios meses, X cantidad de peritajes, ¿sí? Para acreditar que tienen, insisto, esa capacidad reiterada, lo que conocemos como expertise. No sé si con esto le estoy contestando, licenciado Sergio. Muchas gracias, licenciado. Pues, Quedó contestada mi pregunta. ok, gracias. Por ahí veo también la mano levantada del licenciado Álvar. Y buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias por su exposición, excelente cátedra, gracias por compartir conocimiento. Tengo una pregunta yo, licenciado, que me Sí, gustaría planteársela. Acá en la entidad federativa de Chihuahua es muy común que al momento de estar el indiciado ahí en sede ministerial, le hacen la lectura de los derechos el Ministerio Público, pero verdaderamente nunca está al lado del detenido el defensor de oficio, digámoslo así. Únicamente le hacen del conocimiento cuál es el delito por el que se le pretende ahí detener, y le hacen firmar la hoja de la lectura de los derechos y lo meten allá a las celdas provisionales, ¿verdad? Y ya posteriormente, no sé, al transcurrir unas 6 horas o a lo mejor un poquito más, llega el defensor de oficio que está ahí en fiscalía, en un cubículo, y se suelta firmando todas las lecturas de derechos de los imputados. ¿Eso pudiera ser un motivo de tipo de nulidad de actos procedimentales? le contesto porque me ha pasado y lo argumenté en un asunto, no me acuerdo si también era de secuestro el asunto, hubo una diligencia de reconocimiento ahí en la agencia. En teoría, pues cumplía con las formalidades porque la diligencia la encabezó un MP distinto al de la investigación, ¿sí? Pero cuando veo yo la descripción de la fila que pusieron ahí para identificar a las personas, haga de cuenta que mi representado, no sé, tenía una estatura como Armando Manzanero, o sea, muy chaparrito, ¿no? Y la descripción de las otras personas que según se parecían a él, policías de investigación de 1,70, de 1,80, ¿sí? Nada que ver con las características del imputado. Entonces, yo ya en la audiencia inicial le trato de incidentar al juez de control la nulidad, le digo, señoría, pues es que, con todo respeto, pues aquí no se siguen esas reglas
para el reconocimiento. Le digo, solicito la nulidad en el 97 y me cuestiona, me dice el juez, a ver, dígame si en esa diligencia está la firma del defensor. Y lamentablemente sí estaba, como usted bien dice, el defensor llegó después, yo creo, y puso la firma. Y con eso convalidó la actuación. Entonces el juez me dice, si está la firma del defensor, no le puedo anular el acto de investigación. ¿Sí? Yo creo que ahí no nos hace falta llegar a los tribunales federales, sentar algún precedente donde la simple firma del defensor no convalide los actos de investigación, porque los jueces dan por hecho que con que esté la firma, pareciera que sí estuvo presente en todo momento el defensor, cuando sabemos que no es así, ¿sí? Y entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Pues que no me los han nulificado, porque el juez le basta con que vea la firma del defensor. El MP dice, ahí está el nombre del defensor y está la firma, pero de que esté la firma a que lo haya estado acompañando durante la diligencia son dos cosas distintas. Sin embargo, hasta el día de hoy, a mí no me ha prosperado la incidencia de nulidad por ese argumento, porque el juez convalida, con el hecho que aparezca la firma del defensor, con eso convalida el acto y hasta ahorita no me han nulificado alguna diligencia de este tipo. Ok, se han dado casos, maestro, en que precisamente esa persona que se encuentra detenida, que obviamente entendemos que le hicieron la lectura de los derechos el Ministerio Público y lo metieron y ya como le comenté ahorita hace un momento, posterior a 6, 8 horas, firma el defensor esa lectura de derechos, pero el indiciado, al estar ahí detenido las 48 horas, en su momento solicitó hacer su declaración de que los hechos no fueron así al Ministerio Público y él le dice, sí, ahí va a acercarse, contigo tu defensor de oficio ahorita. Y la verdad de las cosas es que nunca llegan. Entonces, en ocasiones, normalmente esto pasa, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar. Y entonces, antes de que se cumplan las 48 horas, llegó la señora, puso su denuncia, el defensor verdaderamente nunca se acercó ahí a Barandilla, a las celdas provisionales, lo trasladan y uno va y pide la carpeta, le dicen que nos la van a dar allá en Ciudad Judicial y prácticamente que ahí es donde se empieza la cuestión de la litis, ¿no? Pero acá no, acá en sede ministerial verdaderamente al detenido ni tuvo la oportunidad de hablar con el defensor de oficio y mucho menos con el defensor particular, que en un dado caso hable un familiar a uno de nosotros para decir, ¿sabes qué? Mi familiar está detenido, ayúdame, menos. Sí, esa es una realidad. Pensé que solo pasaba en Ciudad de México, pero no, ya veo que es generalizado esta pues, mala práctica, lo que es una mala práctica donde pues, no se cristalizan esos derechos que en el papel tiene el detenido, ¿no? Claro, entonces me llamaba la atención, maestro Ramírez, de que usted decía, en base al artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, hacer, ya una vez que se exponga, no sé, la retención y el control de la detención, a hacer la solicitud en base al 114, como usted ahorita hace un momento lo refirió, y decirle que en ese momento quiere hablar el indiciado y que él exponga de su viva voz, pues que nunca estuvo presente al momento de hacerle la lectura de los derechos ante el Ministerio Público, su defensor de oficio, y que también al momento de estarle solicitando al Ministerio Público poder él comparecer, tampoco le hubo esa oportunidad de que se acercara el defensor de oficio o el defensor particular a celdas para poder hacer él rendir una declaración y poderla integrar a la carpeta. ¿No pudiera ser como algo bueno hacer eso o no sería válido? Sí, yo lo he llegado a plantear, le he dicho al imputado, manifiéstaselo al juez, ahorita le pedimos oportunidad para que hagas una declaración y se lo manifiestas. ¿Cuál es el tema? Que los jueces dicen, pues tengo su declaración, pero no traigo otro dato que me acredite lo que me está diciendo, que no estuvo su defensor, si no me trae algún testigo, no me trae alguna cámara, no me trae algo. Y dice, pues, por lo tanto, queda aislada esa manifestación y pues
no alcanza valor convictivo para que lo tome en cuenta. Ese es el problema, que aunque declare, el juez lo toma como un dato aislado, ¿sí? Y no le da valor al juez. Realmente es complicado que le dé valor a la pura declaración del imputado y que no estuvo el defensor, que no lo asistió, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí hace uso de la voz, uno lo incidenta. E incluso quiero decirles que hay jueces que cuando yo le digo, señoría, en términos de 114, mi representante quiere hacer una manifestación, no defensa, la declaración de imputado viene después. Y entonces, ¿qué hago? Yo sé que si se lo incidento al juez, que mi representado declare, porque pues es un derecho constitucional y que viene además en el código, pero el juez a mí no me deja. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se agarro el micrófono y se lo paso al imputado. Tú dile que quieres declarar, ¿sí? Dile que no te viole derechos humanos, que no te viole el derecho a declarar. Y entonces, no, es más fácil que el juez bate al abogado a que le viole derechos al imputado. Y más si está diciendo, señoría, yo tengo derecho a declarar, ¿me está violando usted ese derecho? Está quedando registrado, señoría, su actuación. Quiero hablar. Le digo porque a mí me ha pasado cuando me ha tocado con jueces así que tienen esa ideología de que no, ahorita no voy a declarar, pues le paso el micrófono al imputado. A ver, que quede registro que el juez le está violentando derecho a declarar. Pues ya es otra cosa, y el juez con qué le piensa, bueno, vamos a adelantar su declaración, señor, pero ya lo escucha, que es lo que yo quiero como defensa. Pues tiene uno que aprender también a ser colmilludo, ¿no? En las audiencias. ¿Sí? Bien, no sé si hay algo más, Lick, sino para darle ahorita la palabra, tengo al licenciado Aníbal y al licenciado Pedro ahí en espera. Todo muy bien, maestro Ramírez, muchas gracias. Gracias. Licenciado Aníbal, buenas noches. ¿Qué tal, maestro Cuauhtémoc? Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Se cortó un poco, Lick, pero a ver, creo que lo Sí, escuchamos. sí, buenas noches, maestro. Le iba a comentar, bueno, mi pregunta es referente a la prescripción en audiencia. En un asunto en el que ya se ha formulado imputación sin detenidos, pues es un asunto del 2020. Entonces, el delito es una violencia familiar. La pena es la mínima de una, la máxima son 6, me parece. Entonces, Fiscalía, en acuerdo en la agencia, hace mención que supuestamente la prescripción dura o termina cuando pasen 7 años, pero he leído varias jurisprudencias, así como varias sentencias, maestro, y bueno, hacen mención que supuestamente cuando se llena la máxima, o cuando ya se logra la máxima cantidad de años, es cuando la prescripción pues ya es operativa. Entonces quiero, como estrategia de defensa, atendiendo al tema, solicitarle en la audiencia de formulación, pero, o sea, no sé si sería coherente mencionarle o hacerle mención al juez que, pues, que se pronuncie respecto de la prescripción por el tiempo, por el periodo que lleva el mismo asunto, o bien yo argumentarlo en la audiencia de formulación, porque es en la audiencia que estoy llevando. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería la manera, en su experiencia, cuál sería la manera correcta de exponer un tema de prescripción en un delito y si en este caso es operativo? Porque ya han pasado 6 años, estamos cerca de los 7 para este 2026, a mediados finales de año. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lo podría exponer? Gracias, Sí, maestro. no, por nada. Bueno, si estamos en una formulación de imputación, pues la lógica nos dice que el primero que va a tener la voz es el MP. Sin embargo, hay audiencias donde yo como defensa, antes de que intervenga la fiscalía, si hay alguna incidencia, yo levanto la mano y se la expongo al juez. En este caso, yo creo que usted tendría que adelantarse a la fiscalía para hacer ese planteamiento al juez, ¿sí? Anunciarle cuál es el tema, el contexto, ¿sí? Hacer el planteamiento y decirle al juez, señoría, independientemente de mis argumentos, yo solicitaría que conforme al código penal de aquí de este estado, ¿sí? Usted también verificar el tema de la prescripción para que atienda mi pronunciamiento, ¿no? O sea, ya lo hacemos de dos formas. Antes de que el MP realice la formulación de imputación, ¿sí? Usted se adelanta, hace el argumento, pero también le solicita al juez que haga ese análisis de la prescripción antes de que la fiscalía pronuncie la imputación. Yo sería de esa idea, adelantarnos a la petición de la fiscalía de la formulación de imputación, hacer consciente al juez que ese hecho, según nuestras cuentas y de acuerdo a la legislación de su estado, pues ya está prescrito, ¿no? Y ya no tendría razón de ser que se continuara con la imputación. Sería mi opinión, Lic. Entendido, el maestro. Gracias. Sí, pues nada. Licenciado Pedro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, maestro? Buenas ¿Cómo noches. anda? ¿Desde dónde Bien, nos bien, ya saluda? ve. Ahorita estamos acá en González, Tamaulipas. Ah, muy bien. Bueno, para los que Estamos- no
Los que vean que saludo con tanto afecto al licenciado Pedro, por ahí los conocemos desde hace un buen rato allá en la Huasteca, en San Luis. Por ahí estuvimos en el mismo despacho un tiempo, y me da gusto, pues al igual que a todo el auditorio, saludarlo, pero él ya tenía un buen rato que no lo saludaba. Cuéntame, licenciado Pedro, ¿cuál es su Nada duda? más hay una duda y también porque he escuchado diversas opiniones y se me hace un poquito, para mí, como lo he pensado, ofrecerlo a través de una pericial. Pero me remito al ejemplo que dio hace rato de ofrecer como dato de prueba la videograbación. Dice usted que su cliente, su usuario, se lo hizo llegar horas antes de la audiencia, que lo ofreció como dato de prueba. Ahí usted duplicó el video y en diversa memoria USB le corrió traslado a la fiscalía o ¿cómo lo hizo, maestro? Es que son varias hipótesis, mire. Ajá. Nos ha pasado que a veces llega al familiar con una sola memoria, ¿sí? Y pues nos llega unas horas antes de la audiencia, el MP, pues ahí mismo están las instalaciones, el asesor también. Y entonces, así como me llega, lo que yo hago, pues es, si con esa persona que me entrega la memoria, con él voy a incorporar ese video, pues le saco una entrevista rapidito, ¿no? Soy fulano de tal, me identifico con mi INE, el motivo de comparecencia es para poner a disposición una memoria USB que contiene un archivo MP4 que de tal fecha que describe esto y esto y esto, ¿no? Ya tengo ahí la persona con la que lo voy a incorporar. Me trae una sola memoria. Una opción es que pues yo en ese momento diga, mira, tráeme otras dos memorias, vamos a guardar esa información en dos UCBs y les corro traslado al MP o a la asesoría. Pero en la práctica me pasan varias cosas. Hay MPs que me dicen, sí, dame la memoria, no hay bronca, yo confío en tu lealtad y buena fe y sé que lo que trae el video, la memoria que tú tienes es el mismo que me das, no hay tema. Pero, por ejemplo, en el Estado de México me ha tocado que hice un descubrimiento allá en un asunto y la asesora dice, no, tráeme tu laptop con tu memoria, la copia que me dice, y yo voy a tener mi laptop, y los dos al mismo tiempo le vamos a dar play para ver ese mismo video. Yo me quedé así como que, caray, tanto así. Pero bueno, si así quieres, pues ni modo, ¿no? Y lo mismo con el MP, o sea, tuve que dar mi laptop, la suya, y simultáneamente vimos que fuera el mismo contenido, ¿sí? Pero también en Ciudad de México lo que me ha pasado es, me llega una sola memoria, ¿sí? Ya me queda escasa media hora, 40 minutos para la audiencia, pues con esa sola memoria voy y busco al MP, al asesor y digo, ¿saben qué? Miren, me llegó esto, ¿sí? Vamos a ponerlo, vean que es una memoria, es la misma, hay un video, nos sentamos a verlo los tres, ¿sí? Y entonces ya cumplo también con esa parte de descubrimiento, porque luego el juez en audiencia cuestiona, ¿tuvieron la oportunidad de imponerse del contenido? Sí, señoría, pero no me dio memoria, ¿sí? O en un juicio, una ocasión me pasó que en un juicio llevaba en un disco verde, verbatim, el video, pero ¿qué creen? Que con el paso del tiempo el disco se me dañó. Afortunadamente respaldé en un disco negro, marca Sony, ¿sí? Y llevo ese disco negro, que no era el verde que yo ofrecí en el escrito de contestación de acusación, pero lo que no variaba era el contenido. Entonces llego a juicio y cuando le exhibo el disco se lo quiero poner a la vista al testigo, el MP lo ve y checa el auto de apertura y dice, señoría, me opongo al ejercicio. ¿Por qué? Dice, es que él ofrece un disco verde y este es negro. Y ya me pregunta el juez, defensa, ¿qué pasó? Sí, señoría, es que el disco verde se dañó. Por eso me había obligado a quemar un disco negro, pero el contenido es el mismo. Dice, a ver, voy a dar un receso. MP, impóngase de ese disco negro y ahorita regresando me dice si es el mismo que le corrió un traslado, el mismo contenido. Regresamos del receso y le cuestiona a la MP y dice, ¿es el mismo video? Sí, señoría, pero aún así me opongo, dice el juez, no, es infundada su oposición, porque una cosa es el continente y otra cosa es el contenido, y si el contenido es el mismo y no está variado, no está alterado, no importa en que lo traiga ahorita almacenado el defensor, y pasó y se reprodujo sin ningún problema. Entonces, son variados los criterios, licenciado Pedro, le digo, a veces me ha pasado que con una sola memoria, con una sola lap, nos sentamos los tres abogados y ya con eso se cumple el descubrimiento. Otros son más quisquillosos, otros quieren su memoria o quieren que llevemos la computadora y que al mismo tiempo nos sentemos a ver. O sea, pues son prácticas, ¿no? En cada lugar. Entonces, cualquiera de estas formas creo yo que podría ser admisible, a reserva de lo que en cada estado tengan como práctica, ¿no? A lo mejor habrá estados que digan, pues aquí se hace de esta manera, aquí tienen que ser
memoria, incluso igualita, misma marca, mismo color, mismo tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si así se estila, pues tenemos que adaptarnos al lugar donde estemos litigando, pero digo, aquí me ha pasado así, que con una sola memoria me siento con los otros abogados, vemos el contenido y con eso ya cumplí con el descubrimiento. Pero también me ha pasado que hay jueces que dicen que si hago el descubrimiento el mismo día, no le dio oportunidad de hacer actos de investigación a los abogados contrarios y me lo excluyen. Ya no puedo desahogarlo como medio de prueba, entonces, ¿qué hago? Pues mejor lo invoco como dato y dejo a salvo la información. Le digo porque ya me pasó un par de veces por ahí con un juez y dije, no, pues ya la tercera no me vuelve a pasar. Muy bien, muy bien. Sí, es que es importante tener diversas opiniones y tener diversos márgenes de cómo poder ofrecerlos de acuerdo al criterio también de cada juzgador. Es raro, pero en el tiempo que llevo como defensor, en ninguna ocasión me ha tocado ofrecer, ya sea como medio de prueba o dato de prueba, algún video. Gracias. Fíjese, no, déjale, le voy a abonar dos temas más, bueno, para todo el auditorio. Eh, Luego nos pasa que duplicamos, bueno, cuando estaba ya en el Reclusorio Oriente, una experiencia por ahí con unos compañeros, uno de ellos duplicó, ¿sí? Y si solicitó que viniera el monitorista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que grabó el video, ¿no? O el policía de investigación que extrajo el video. Pero entonces llega la audiencia y nada más nos mandan el video. No llega el monitorista, no llega el policía de investigación y dices tú, chin, ¿y ahora con quién lo incorporo? Si no tengo órgano de prueba. Pero pues obviamente ese disco que traen, o esa, sí, aquí se estila que lo traen en disco, trae una cadena de custodia. Y entonces llega el personal de la fiscalía y dice, a ver, Defensoría Pública, sí, aquí. ¿Quién es usted? No, pues yo soy defensor público. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿Usted me puede recibir este video? Sí, claro. Y le recibe y le llena la cadena de custodia. Y entonces, luego llega el abogado, el titular del asunto, y le dice, oye, ¿qué crees que llegó este disco? Que es de un asunto tuyo, yo te lo recibí. Ah, sí es cierto. Dice, oye, y no dijeron si vino el policía, el monitorista. Dice, no vino nadie. ¿Con quién lo incorporo? ¿Tú firmaste la cadena de custodia? Sí, ábrelo y ve el video. Tú, defensor, vas a ser mi órgano de prueba. Y entonces, ya para la audiencia, se oferta la declaración del otro defensor que recibió, ¿sí? Y que vio el video. Obviamente la fiscalía se puede decir, no, señoría, me opongo porque él es defensor público. Y entonces el abogado titular le contesta al MP, sí, pero él firmó la cadena de custodia, ¿sí? No la recibió, no está aquí como defensor, está como testigo. Y tan es así que su firma obra en la cadena de custodia y por lo tanto él es mi órgano de prueba y con él se incorporó el video. El segundo caso, llega el video, y no había órgano, llegó una persona y dice, mire, a mí me mandaron que le dejara esto, pero pues yo no sé de qué trae. A mí la familia me dijo, ve y pregunta por el licenciado fulano de tal y dale este video, dile que trae ahí, esa memoria trae un video donde se ve quién sí cometió el delito, que no es el acusado. Y entonces cuando el defensor recibe el audio dice, ¿y ahora con quién lo incorporo? ¿Sí? Ah, bueno, en la audiencia inicial, en la duplicidad, perdón, se va a la sala, habla con el imputado y le dice, vas a decir, ¿sí? Que tienes conocimiento que se llegó, que se entregó una memoria USB de tales características, de tal color, a la Defensoría Pública y que en específico se le entregó al defensor fulano de tal, que soy yo. Y vas a decir que en ese video se ubica en tales calles, que es de tal fecha, que es de tal lugar, y que se ve lo siguiente. Hay cuenta que el defensor aleccionó al imputado. Y entonces, al no tener órgano de prueba, ¿qué haces como defensa? Lo pasas a declarar y dentro de la declaración le haces preguntas en torno a la memoria USB y se suelta el testigo. Yo sé que le llegó una memoria a mi abogado o un CD que está en un sobre blanco, marca Verbatim, 70 megabytes, o terabytes, lo que sea, que contiene un video de los hechos y empieza a sentar las bases y por conducto del imputado se incorporó el video, ¿sí? Entonces, también son formas de buscar ahí el órgano de prueba idóneo para poder incorporar, ¿no? Entonces, son muchos casos ahí que por ahí nos dan pues esas prácticas, ¿no? Para saber cómo incidentarlo en el momento que nos llegue, porque a veces
La defensa dice, no, pues no tengo nada, y faltando minutos te llega el video. La primera pregunta, ¿lo incorporas como dato, como medio? ¿Tienes órgano de prueba? ¿No tienes órgano de prueba? ¿Qué tal si el juez te lo excluye porque no cumpliste el descubrimiento probatorio con anticipación? Entonces son muchos temas que como defensa tienes que resolver en ese momento. Entonces, cuando hiciste el descubrimiento oportunamente, pues sin problema lo puedes ofertar como medio, ¿sí? Y si no, pues te vas a la segura y lo desahogas como dato de prueba únicamente. Entonces, licenciado Muy Pedro, no sé, bien. algo más. Sería todo, maestro. Muchas gracias. Perfecto, un gusto Saludos. saludarlo, a la orden. No sé si hay alguien más. No, ya, por favor. Licenciada, perdón. Licenciada Beatriz, nos despedimos con su pregunta. Adelante, por favor. Disculpe, buenas noches. Yo había puesto ahí un mensaje de A ver, si le gusta la lectura, a ver. Hola, buenas noches. Maestro, una pregunta súper rápido. Lo mismo del ofrecimiento de las OCBs, este, ¿cómo me explico? Si la defensa particular ofrece dictámenes periciales elaborados por peritos particulares y no corren traslados de los mismos, sino que lo quieren hacer en la etapa intermedia, o sea, nada más los mencionan, pero nunca corren traslado de esos dictámenes. ¿Pueden excluirse? Sí, claro, porque se rompe ahí el principio de igualdad de armas. Recordemos que en la etapa intermedia tenemos que hacer descubrimiento probatorio de todos los medios de prueba que pretendamos llevar a juicio. Luego, entonces, si no me los descubren, pues está dejando en un estado de indefensión a la parte a la que no se hizo el descubrimiento. Entonces, eso da argumento para que la parte contraria argumente la exclusión. ¿Bajo qué premisa puede ser? Pues la impertinencia. O sea, ahí están mencionando unos medios de prueba, pero no me dicen para qué. O a lo mejor los mencionan en el punto de prueba, pero si yo no los he visto, ¿cómo sé que realmente son pertinentes para lo que está señalado en el auto de apertura? Perdón, en el escrito de acusación o coadyuvancia o contestación. Entonces, si no me corren traslado para mí, yo solicitaría la exclusión de esos medios de prueba. O sea, el juez no tendría por qué admitirlos si realmente no hubo descubrimiento. Pues obviamente ahí está rompiendo con el principio de paridad procesal, dando una ventaja indebida a una de las partes y dejando en desventaja a la otra que no conoce el contenido de esos registros. Ah, ok, maestro. Muchísimas gracias. Sí, por nada, Lic. Maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, muchísimas gracias por todo lo que explicó. Me pareció una excelente ponencia, la información que nos dio, sobre todo con su experiencia que nos alimentó. Muchos tips nos llevamos el día de hoy. Mucha información. En breve, el equipo de Justicia, Tributo y Equidad le estará enviando su constancia de participación de manera digital. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero pasen una excelente noche y un maravilloso fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias, Gracias, buenas maestro. noches. Muy buenas Hasta luego. noches, hasta luego.